interna, la voz del pensamiento. No sé, ¿cuántas voces hay? ¿Cuántos vos hay? Yo estaba pensando, vos que sos músico y además sos cantante, Ajá. ¿no? Pensaba eso. Vos usás la voz como un instrumento, se podría decir, ¿es así? Sí, y cuando acá se habla también se usa como instrumento. Pero ¿qué tipo de instrumento sería la voz? Sería la forma de hacer resonar el aire en los huesos. Percusivo, le O diría sea, yo. como una caja de resonancia, digamos. Claro, el cuerpo es la caja de resonancia de la voz Interesantísimo. digamos, del aire que pasa y hace sonar las cuerdas vocales. Bien. Tenemos cuerdas. Wow. O sea que la voz, además de ser un sonido, es una vibración, se podría decir, ¿no? Vibra. Definitivamente, las voces lindas son las que vibran. ¿Viste esa voz que, no vamos a dar nombres, pero esas voces que son monótonas o que salen de la garganta, ¿viste? Digamos, porque justamente están como ahí en una zona medio que no sé, no. Bueno, no suena, no vibra. No sé a ustedes si les pasa, pero a mí me pasa con la música, por ejemplo, ¿no? Yo escucho una música de los 60, 70, Ajá. y no sé, me imagino un tipo en una ruta, en una moto, diciendo, bueno, me voy del mandato, me voy a pasear, y yo ahora escucho que las voces de la música medio trapera, así, es todo medio como para adentro, ¿no? Hay Autotune. también, y hay una ubicación de la boca. Cantan como si fueran muchos, sin criticar, pero medio beboteando, Falta ¿no? trabajo foniátrico ahí. O es parte, es tiene que ver con el parte de la sonido, estética. Yo se lo planteé a mi profesora de canto y me dijo, pará, no critiques cómo cantan ahora. Ajá. Porque en los 70 también, Spinetta, digamos, me decía, mi viejo, bueno, yo tuvo clase con Liliana Vitale, hablaba del papá de él, que muy lindo. grosso, y él decía, ¿y ese tipo qué le pasa? Es hombre. Como que hablaba medio afinada la voz. Charlie, Spinetta. Yo iba al colegio con Juan, con Mirá el qué hijo lindo. de Liliana. Mirá qué interesante. Es que eso de la voz cerrada también tiene algo que ver con Puerto Rico y Cuba y Dominicana, un poco también de ese hablar, que hay una voz ahí muy cerrada, que no se pronuncian las R's también. Me parece que hay un ímpetu de buscar eso. ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Me puede dilucidar, por No, favor? realmente me interesaba porque yo pienso que, por ejemplo, en la música instrumental, ¿cómo existe la voz cuando uno escucha música instrumental? Y es la que tocan los instrumentos. O Bien. la línea melódica sería. Bien, en el sexo, por ejemplo, Mm. me preguntaba, por ejemplo, ¿se puede tener un orgasmo sin el objeto voz? En serio me lo pregunto. ¿A dónde nos quiere llevar? Sí, por supuesto que sí. A veces no hay que hacer ruido. Por ejemplo, cuando uno se masturba, en la fantasía que enlaza, ¿hace falta la voz? Bueno, T.S. Eliot en Los Hombres Huecos, que es recitado por Marlon Brando en Apocalypse Now, del final de Los Hombres Huecos dice que el mundo se acaba no con una explosión, sino con un gemido. Y hay gemidos que pueden ser sonoros y otros que no. Amo agua. Bueno, Vos estás volvamos. pensando en Dale, planos listo, presidenciales. tipo. Bueno, una de las formas de considerar la voz es la voz como objeto, ¿no? Como causa del deseo, que está en un nivel, digamos, que va más allá, es la voz fuera del cuerpo, ¿no? Porque la voz no está necesariamente dentro del cuerpo. Pasó mucho en la pandemia cuando todos los psicoanalistas tuvimos que empezar a atender en forma virtual, ¿no? En la terapia el cuerpo real es importante. Entonces nuestro cuerpo tuvo que pasar a ser la voz. Cuando antes era la voz, la mirada, la presencia, la libra de carne, como decía Lacan, bueno, tuvimos que pasar a ser el objeto voz más que nada. Y en el análisis, digamos, el tema de la voz tiene una importancia por esto mismo, ¿no? Porque es la voz que resuena, como decías vos, en el vacío, en esa caja de resonancia, en el decir de uno, ¿no? Es como una voz áfona, podría decir Lacan, ¿no? Como la voz de Dora, podría ser Freud, el famoso caso Dora, donde se queda fónica, digamos, y ese es el síntoma, ¿no? Pero hay otra voz que va más allá de la voz como objeto, que tiene que ver, bueno, con la voz interior, ¿no? La famosa voz de la conciencia moral,
O no, en estos tiempos, ¿no? Pero es esa... No, es lo mismo. En estos tiempos es la misma voz, lo que pasa que lo que te ordena es que goces, que disfrutes todo, que sigas para adelante, seguís superando obstáculos. Bueno, pero mirá, obtuve 28 likes. Sos una mierda. Necesitas 1000 likes, pero tengo 1000 likes. No alcanza. 1 millón ahora. No, bueno, esa es la voz más superyoica. Y algo interesante en esto que decía Julieta hace un rato, me quedé pensando con lo de Lugones, ¿no? Que digamos, la voz es la manera en que se transmite de generación en generación. De hecho, Freud, y esto seguramente, no sé si alguna vez escucharon el mito de cómo se creó la sociedad, digamos. Vos, Nico, es más una mirada incluso antropológica, quizá. Bueno, Freud lo que supone es que en las tribus había un macho alfa, ¿no? Un hombre omnipotente, perverso, que disponía, estaba con todas las mujeres, las poseía, pero además le prohibía al resto de los integrantes de la tribu de estar con esas mujeres, entre ellos también, digamos. En algún momento ese clan de hermanos deciden aniquilarlo al padre, ¿sí? Pero una vez que lo matan, bueno, tienen la necesidad, y ahí viene toda la parte del totemismo que no la vamos a desarrollar ahora, pero tienen la necesidad de incorporarlo. ¿Cómo si lo incorporan? Se lo comen. ¿Sí? Mira qué interesante. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Rápidamente empieza a haber problemas, ¿no? Che, bueno, pero yo quiero a esta, no, yo también. Bueno, no, ¿sabés qué? Tenemos que armar una ley. Tenemos que prohibir estar con integrantes de la misma tribu, ¿sí? Eso es lo que da lugar a la exogamia y la famosa renuncia pulsional, ¿sí? De que para vivir en sociedad se prohíbe el incesto, ¿sí? Ahora, ese padre que se incorporó, que después más adelante va a ser el famoso super yo, ¿cómo aparece? Bueno, aparece como una voz, ¿sí? Es una voz que está ahí, digamos, recordándote la renuncia, prohibiéndote permanentemente, digamos, es un regulador de la conducta, digamos, ¿no? Ahora, bueno, esa voz interior, bueno, no siempre es una buena compañía, ¿no? A veces se pone picante, digo, bueno, en el caso de la psicosis es una voz que se hace real. Daba los consejos. No, que directamente, a ver, si yo te digo a vos, ¿vos escuchás voces? No. Pero ¿no hay nada en el pensamiento que te dice cosas? Sí, por supuesto, claro, pienso y me habla y me dice mi propio yo, pienso yo. Te habla. Igual te dio miedito cuando te preguntó si escuchabas voces, decí la verdad. No, bueno, No, no pero digo, escucho voz. es lo común, esa voz es la que nos acompaña, es como la voz, ¿no? Del super yo, que bueno, con la que todo el tiempo estamos negociando, ¿no? Como diciendo, no, dale. No, bueno, pará, porque fui acá, bueno, está bien, ¿no? Compra helado, compra helado. Claro, No, algo así, ayer ¿no? comí, ayer Bueno, comí. digo, Un cuarto. en la psicosis pasa esto, ¿no? Esa voz se hace real, es real, se alucina realmente, digamos, y bueno, te puede llevar a cualquier lado, ¿no? Matate, cortate, matalo. Ahora, todas estas lógicas de las voces, ¿no? Me parece interesante, ya que ahora entiendo cuál es la profundidad en el psicoanálisis del rol de la voz, es cómo, me parece lo interesante es, y bueno, cómo se construye la propia voz, ¿no? Entre esas voces que es la misma persona, pero que también uno tiene que construir su propio camino. Bueno, un poco, quizá, bueno, ¿no? ¿Qué pasa en el canto, no? Vos al principio traíste esta idea del canto, bueno, esta idea de escuchar voces que son parecidas a otras, ¿no? Bueno, ¿cómo se construye una propia voz? Bueno, la fantasía, como dijimos antes, uno la construye de lo que veo yo. De hecho, la incorporación de esa voz es la incorporación de los padres, ¿no? Me acuerdo, Juli, la columna pasada que decía, dejá de hablar de mi mamá porque yo no sé qué dije, y ella como que escuchó a la madre, ¿no? Como Sí, que la igual tiene me dijo, incorporada. gracias por mandarme saludos. O sea, la bala no entró por No ningún escucho lado. nada, ¿no? negación total, sí, está Pero muy bien. bueno, Hola, madre, paz. Besito. pero digo, ¿cómo se construye la voz propia? Bueno, un poco pacificando esa voz, ¿no? Dándole un poquito de comer, pero un poquito no. Llevando hacia afuera, llevando a la acción algo que tiene que ver con el deseo, ¿no? Porque en definitiva, a ver, el deseo, digamos,
aparece muchas veces, incluso después de la angustia, ¿no? Que es como el encontrarse, no lo quiero psicoanalizar tanto, pero digo, a veces el objeto vos también puede angustiar, ¿no? En este sentido, digo, y en esto que angustia, en eso que resuena, hay algo de ahí del deseo que vibra, que resuena, y que bueno, en la medida que uno lo enlaza con el acto, lo lleva hacia afuera, bueno, algo de esa voz que te goza, digamos, y te pone en una posición, si querés, de sufrimiento, bueno, algo de eso se corta y se puede llevar la voz hacia afuera. En ese llevar hacia afuera esa voz es que quizá uno va armando, como decís vos, su propia voz, bueno, en base, como dijimos la columna pasada, a elecciones, ¿no? A elecciones que quizá son una apuesta a que algo de la libertad, algo del deseo se ponga en juego. Claro, que hay un momento donde la deja de ser la voz de nuestra vieja, de nuestros padres, para hacer nuestra propia voz, o eso nunca termina de pasar. Y además de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente que uno entiende. Totalmente, ¿no? si deja de ser, digamos, se incorpora, por eso yo decía, no se asimila, se incorpora como esa voz, se va volviendo propia y después se vuelve tu propia voz interna. Sí, ahí estamos hablando. Que es la voz que, bueno, permanentemente te está pidiendo más, ¿no? Claro, pero, perdón, Damito, hay algo ahí en esto que vos planteás, en la tradición oral y en los que tenemos detrás en nuestros antecesores, que no podemos tener una voz, no podemos tener una identidad si no tenemos un de dónde venimos, ¿no? De los linajes femenino, masculino, la familia, ¿sí? Los pueblos, el lenguaje, de hecho el idioma. Y después, bueno, son esos pequeños quiebres, no sé si llamarlos duelos tal vez, de enfrentarse a esa voz paterna o paternalista o materna o familiar y de poder plantarse y decir, bueno, yo soy esto y esto ponele que lo respeto o no, pero yo doy un pasito para adelante y para el costado, ¿no? Que es difícil, que es difícil y son pasitos, pero esos pequeños pasitos a veces son la diferencia entre más o menos lidiar con lo que falta o estar permanentemente, digamos, siendo gozando seres placenteros, de lo ¿no? que O sea, falta. sin sacarse la placenta, que hay muchos todavía. Bueno, y ahí dijiste algo interesante también, ¿no? Antes de nacer, ya es como que la voz, ¿no?, de la madre es como la continuidad, ¿no?, entre la gestación y el nacimiento. La voz de mamá. Vamos a una pausa, ya seguimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.